Una empresa decide duplicar las cantidades de todos los insumos al mismo tiempo y observa que la producción aumenta más del doble. Este comportamiento es una idea inicial de algunos procesos de producción que tienen una propiedad especial denominada retornos crecientes a escala y están asociados a un resultado que implica una mejora de eficiencia con relación al proceso original, tal y como sucede en algunos sectores de la economía. La definición más básica para los retornos crecientes a escala es la siguiente. Esto significa que, cuando incrementamos por igual la escala de los insumos, el producto se incrementa en una escala mayor. Así, por ejemplo, si todos los insumos aumentan en 10%, el producto resultante lo hará en más de 10%. Esta interpretación es válida si tomamos en cuenta un par de observaciones. Primero, estamos frente a una medición global de los retornos a escala. Esto implica evaluar el comportamiento de la función de producción en una amplia gama de valores de lambda, con la condición de que los nuevos planes de insumo sean posibles para la empresa. Con ello evitamos, por ejemplo, el caso de una empresa que solo puede incrementar la escala de los insumos por debajo del 25%. Segundo, no estamos exigiendo nada especial con respecto a F, como por ejemplo que sea diferenciable. Sin embargo, una simplificación importante que vamos a tener en cuenta es que F no puede exhibir más de un tipo de retornos a escala para diferentes subdominios de planes de insumo. Ahora bien, de todo el conjunto de funciones de producción, existe una clase especial denominada funciones homogéneas, definidas del siguiente modo. Esto significa que F mantiene su integridad estructural bajo transformaciones de escala. Es como que el paisaje de F solo aumenta o reduce su escala cuando los inputs se incrementan de manera proporcional. Con esta propiedad tenemos de forma más práctica que, si F es homogénea y K es mayor a 1, entonces F exhibe retornos crecientes a escala. Por ejemplo, en este caso, verificamos por sustitución directa que el parámetro K es igual a 2. Esto es, la función de producción homogénea F satisface rendimientos crecientes a escala. En este otro ejemplo, vemos que esta primera parte resulta ser homogénea de grado 11/10 y esta otra se puede ver como una composición de funciones homogéneas de grados 11/20 y 2 respectivamente, dando como resultado una función homogénea de grado multiplicativo igual a 11/10. Finalmente, F es la suma de dos funciones homogéneas del mismo grado, de modo que presenta retornos crecientes a escala con parámetro K igual a 11/10. Este procedimiento indirecto es útil cuando las funciones evaluadas no sean tan simples. En esta situación, es conveniente emplear propiedades aritméticas de funciones homogéneas y otros resultados especiales como el teorema de Euler. Aquí mostramos otros ejemplos de funciones que exhiben retornos crecientes y son empleados en la literatura. Ahora la pregunta es entonces, ¿y si las funciones de producción no son homogéneas? Es decir, si las escalas de incremento están encerradas por la forma de F y no pueden salir enteramente como base de una potencia, en este caso, el análisis ya no es tan intuitivo debido a que la relación entre la escala de insumos y la producción se complica. Sin embargo, podemos estudiar los retornos a escala en términos del comportamiento general de la función de producción. Veamos un par de ejemplos. Sea la siguiente función no homogénea proveniente de una leve transformación monótona de la tecnología Cobb-Douglas. En efecto, en la parte homogénea podemos reubicar lambda al cuadrado. Luego, tomando en cuenta que lambda es mayor que 1, obtenemos las siguientes relaciones, consiguiendo finalmente el resultado deseado. Es decir, la función de producción no homogénea exhibe retornos crecientes a escala. En este otro ejemplo,
podemos factorizar la escala en la sumatoria de monomios de grado 2 y aplicar la propiedad de exponenciales para separar el efecto de lambda. Ahora es suficiente aproximar por series el exponencial y enseguida replicar el procedimiento del ejemplo anterior. De este modo, f presenta retornos crecientes. Es importante indicar que, cuando esta estrategia analítica que acabamos de aplicar no sea suficiente, podemos complementar el estudio con procedimientos numéricos y empíricos. Aquí mostramos otros ejemplos interesantes de funciones no homogéneas. En conclusión, muchos procesos de producción con rendimientos crecientes a escala no provienen de funciones homogéneas. En otras palabras, la homogeneidad de f no es necesaria para la detección de retornos crecientes a escala. Así que mucho cuidado, ya que en general toda función de producción con cualidades mínimas es evaluable. Como una motivación final, plantearemos la siguiente pregunta. ¿Es posible extender la definición de homogeneidad y permitirnos aumentar los insumos en proporciones diferentes? La respuesta es sí, y tiene que ver con el estudio de las funciones cuasi homogéneas. Por ejemplo, la siguiente función no es homogénea, pero si incrementamos los insumos en las proporciones lambda al cuadrado y lambda, respectivamente, tendremos que f es cuasi homogénea de grado 4. Esta extensión permite un tratamiento más flexible en el estudio de los retornos a escala, ampliando la diversidad de fenómenos que podemos modelar. Ahora sí, nos despedimos con el siguiente resumen de la presentación.